¿Y si todo lo que creías saber sobre los juicios de brujas de Salem fuera mentira? Olvídate de las simplistas historias de histeria colectiva y sustos sobrenaturales. La verdad es mucho más siniestra, mucho más humana. No se trataba de brujería, sino de una brutal campaña de guerra social, un juego calculado en el que los chismes eran el arma, la reputación el campo de batalla y la muerte el premio definitivo. Estamos a punto de revelar la fría y estratégica brillantez de unas jóvenes que, privadas de todo poder, lo conquistaron a través del terror. Esto no es solo historia, es un espejo escalofriante que refleja nuestro propio mundo. Para comprender la explosión, primero hay que sentir la presión asfixiante de la prisión. Imagínese la aldea de Salem en 1692, no el bullicioso puerto, sino una comunidad agrícola sombría y aislada. Su mundo es un estrecho pasillo, definido por la doctrina austera e implacable del puritanismo y la brutal realidad de la vida en la frontera. No hay lugar para el error, para la individualidad, para la alegría no sancionada por la casa de reuniones. El aire está cargado de miedo, la ira de Dios, los ataques de los indios, la viruela y el diablo literal acechando en los bosques. Se trata de una sociedad al borde del abismo, un polvorín de paranoia. Pero para las jóvenes de este pueblo, la prisión tenía barrotes adicionales. Tu valor está predeterminado, futura esposa, compañera silenciosa. Tu voz debe ser silenciosa, sumisa. No tienes poder legal, político ni económico. Todo tu valor está ligado a tu reputación, algo frágil que se rompe con un solo susurro. Esta es la clave, cuando se niegan todas las vías formales de poder, inevitablemente se crean y se ejercen otras informales. ¿Y cuál es el poder informal más potente en una sociedad reprimida y alimentada por los chismes? El poder de acusar. El poder de destruir. Ahora, conozcamos a los artífices. No se trataba de una turba anónima, sino de personas con nombres, deseos y amargos resentimientos. En el centro se encontraban las llamadas niñas afligidas. Abigail Williams, de 11 años, y su prima Betty Pérez, de 9, eran las cabecillas. No confundan su juventud con inocencia. Véanlas como maestras estrategas en un juego que no crearon, pero que aprendieron a jugar con una habilidad aterradora. A ellas se unieron Ann Putnam Jr., de 12 años, y otras como Mercy Louise, de 18, y Mary Balcott, de 17. No eran solo amigas, eran una coalición, una manada. Sus días monótonos y agotadores de cocinar, limpiar y coser privaban a sus mentes de estímulos. Encontraron un escape en lo prohibido, dedicándose a la magia popular y la adivinación con Tituba, una mujer esclava de la casa de los Pérez. Buscaban adivinar su futuro, un intento desesperado por controlar destinos predeterminados. Pero cuando se descubrieron sus sesiones secretas, se enfrentaron a consecuencias catastróficas. Su reputación, su única moneda de cambio, estaba a punto de ser aniquilada. El castigo sería severo, humillante, permanente. Así que tomaron una decisión. Acorraladas, no confesaron. Atacaron. Utilizaron el miedo como arma. Afirmaron no ser las autoras, sino las víctimas. No brujas, sino hechizadas. Las primeras acusaciones no fueron aleatorias, sino estratégicas, casi quirúrgicas. Los objetivos, las personas obvias, vulnerables, marginadas. Primero, Tituba, la mujer esclava, impotente y racialmente diferente, que participaba realmente en sus juegos. Luego, Sarah Good, una mendiga indigente que fumaba en pipa. Y Sarah Osborne, una anciana enferma envuelta en disputas por la herencia. Eran objetivos fáciles de eliminar. Sus acusaciones tenían un doble propósito. Explicaban los gritos y las contorsiones de las niñas y libraban a la comunidad de sus indeseables. El guión estaba escrito. Las niñas representaban tormentos espectrales en la sala del tribunal, veían pájaros invisibles, sentían pellizcos, se derrumbaban en ataques solo con mirar al acusado. Los jueces, completamente desbordados y creyentes en el mundo invisible, lo tomaron como una prueba irrefutable. La actuación lo era todo. Imagínese la escena, una sala de reuniones abarrotada y tensa. Rostros severos y temerosos de los hombres más poderosos de la colonia. Y en el centro, un grupo de jóvenes, las personas menos poderosas de la sala, manteniendo a todos bajo su dominio. Gritaban, se convulsionaban,
señalaban con dedos temblorosos. Con cada actuación, su poder crecía. Ya no eran solo chicas, eran oráculos, conductos de la verdad divina, las únicas que podían ver el mal que se extendía entre ellos. Habían descubierto una alegría vertiginosa y embriagadora de atención absoluta y poder absoluto. Pero entonces, la estrategia evolucionó. El éxito se les subió a la cabeza como una droga. Se dieron cuenta de que el poder era ilimitado, podían señalar con el dedo a cualquiera. Las acusaciones se intensificaron, pasando de los márgenes directamente al corazón del establishment. Ahí es donde realmente comenzó la guerra social. Ya no se trataba de eliminar las cargas sociales, sino de ajustar cuentas personales y ascender en la escala social. El caso de Rebecca Nurse es un ejemplo impactante. Una abuela de 71 años, piadosa, respetada, la encarnación de una mujer puritana. También tenía problemas de audición, por lo que a veces no oía las preguntas en el tribunal. Para las niñas afectadas, esto era una vulnerabilidad que podían explotar. La acusaron. El pueblo quedó atónito, pero la actuación de las niñas era demasiado convincente, sus ataques demasiado violentos, su certeza absoluta. Detrás de esta acusación se escondía una profunda y latente enemistad entre la familia Nurse y la familia Putnam, la más prominente y litigiosa del pueblo, que tenía disputas por tierras con casi todo el mundo. Ann Putnam Jr., una de las principales acusadoras, era una Putnam. Su madre testificaría más tarde contra Rebecca. Se trataba de una eliminación selectiva de la matriarca de una familia rival, un golpe contra su posición social. Rebecca Nurse fue condenada a la horca. Su ejecución causó una ola de terror en toda la colonia. El mensaje era claro, nadie estaba a salvo. Ni la piedad, ni la edad, ni la reputación. Si podían llevarse a Rebecca Nurse, podían llevarse a cualquiera. El manual estaba ahora perfeccionado y se utilizaba con una eficiencia despiadada. Comenzaron a acusar a hombres de prestigio, consolidando aún más su poder. John Proctor, un rico y franco propietario de una taberna, condenó los juicios desde el principio, calificando a las chicas de fraudulentas. Cometió un error fatal, desafió su poder directamente. En respuesta, lo acusaron. Luego, para asegurar su condena, acusaron a su esposa, Elizabeth. Destruir toda la familia, eliminar el linaje. Pero la jugada de poder más descarada aún estaba por llegar. Las chicas pusieron su mirada en las más altas esferas, Lady Philippa Inglis, una de las mujeres más ricas de Massachusetts, el reverendo Samuel Willard, ministro de la prestigiosa Tercera Iglesia de Boston, incluso John Holden Jr., hijo de los famosos peregrinos del Mayflower. Era una locura. Era ir demasiado lejos. Las acusaciones contra figuras tan prominentes pusieron al descubierto el juego. El gobernador colonial William Phips finalmente intervino cuando su propia esposa, Lady Mary Phips, fue señalada como posible sospechosa. Las chicas, ebrias de poder, habían ido demasiado lejos. Habían desafiado la estructura patriarcal del poder y ésta comenzó a contraatacar. La alegría de su poder se convirtió en miedo cuando los hombres importantes comenzaron a cuestionar el espectáculo. Lo que estamos viendo no es histeria colectiva, un término que implica un frenesí irracional y contagioso. Se trataba de una estrategia social calculada y orientada a objetivos. La doctora Emilia Auster, economista, analizó las acusaciones no como un estudio de caso psicológico, sino como elecciones estratégicas, económicas y sociales. Su investigación revela un patrón sorprendente: las acusaciones seguían de forma abrumadora las rivalidades familiares y económicas existentes. Los acusadores procedían predominantemente de la parte occidental más pobre de Salem Villa, los acusados, de manera desproporcionada, de la parte oriental más rica, comercialmente conectada con Salem Town. Se trataba de una guerra de clases, una guerra por la propiedad, librada con pruebas espectrales en lugar de mosquetes. Las niñas eran el arma, a menudo esgrimida por fuerzas más antiguas y calculadoras como los Putnam, que obtenían beneficios materiales tangibles con la eliminación de sus vecinos. Las aflicciones eran una moneda de cambio, una herramienta política. Los ataques de las chicas eran un lenguaje que todos habían sido condicionados a entender, y ellas lo hablaban con fluidez para lograr sus fines. Se trataba de la fiabilidad en su forma más oscura.
El uso predecible y calculado de las herramientas disponibles para obtener ventaja, una constante humana que se observa hoy en día en los grupos de amigos del instituto, las salas de juntas de las empresas y las turbas en línea. En el verano de 1692, la máquina estaba fuera de control. Las cárceles se desbordaron con más de 150 personas procedentes de docenas de pueblos. La economía y el gobierno de la colonia se paralizaron. 20 personas habían sido ejecutadas, otras 5 murieron en prisión. Pero el punto de inflexión fue la acusación de George Burroughs, un antiguo ministro de Salem Village. En su ejecución en Gallows Hill, hizo algo extraordinario, recitó perfectamente el Padre Nuestro, algo supuestamente imposible para un brujo. Un murmullo de duda recorrió la multitud. Por un momento, el hechizo se rompió. La actuación de las niñas afligidas se vio desafiada por una actuación de piedad más poderosa. Fue el principio del fin. Los miembros sensatos de la comunidad, cuyas esposas y madres se encontraban ahora amenazadas, finalmente alzaron la voz. Las pruebas espectrales, la piedra angular del poder de las chicas, se consideraban cada vez menos fiables. El gobernador disolvió el tribunal especial. Se convocó un nuevo tribunal, que prohibió las pruebas espectrales. Sin ellas, los casos se vinieron abajo. El terror terminó casi tan rápido como había comenzado. La alegría del poder que habían experimentado las chicas desapareció, sustituida por la cruda realidad de lo que habían hecho. Pero, ¿qué les sucedió? ¿Fueron juzgadas? La respuesta es tan impactante como los propios juicios. La mayoría simplemente volvió a la oscuridad, se casó, tuvo hijos y vivió su vida. La comunidad, desesperada por sanar y olvidar, en gran medida no las persiguió. No hubo un gran ajuste de cuentas. Las armas simplemente se guardaron, se renunció al poder, pero el conocimiento de ese poder permaneció. Hemos sido testigos del nacimiento del horror, de la embriagadora alegría que el poder proporcionó a los indefensos, de la impactante precisión de sus objetivos y de la fría lógica económica que se esconde tras los gritos espectrales. Hemos visto cómo una sociedad represiva puede crear los monstruos que tanto teme. Pero esto es solo la mitad de la historia. El verdadero y perturbador legado de Salem no es lo que ocurrió en 1692, sino lo que ocurrió después. Aquí es donde revelamos las secuelas. Seguiremos las vidas concretas de los acusadores y veremos el inquietante precio psicológico que pagaron por su poder. Conoceremos a los valientes hombres que finalmente se levantaron y pusieron fin a la locura. Y revelaremos el impactante secreto legal que permitió que toda la tragedia ocurriera. Un secreto que todavía hoy figura en nuestros libros de derecho. Y lo más importante, conectaremos los puntos directamente con su mundo. Con la turba de Twitter, las quejas de recursos humanos, las campañas de desprestigio anónimas. Verán que los mecanismos de la eliminación social no han cambiado. Solo ha cambiado la sala del tribunal. La casa de reuniones ahora es digital, y los espectros que vemos son proyecciones en una pantalla. La guerra nunca terminó. Las ejecuciones en Gallows Hill cesaron. Los gritos espectrales se acallaron. En la primavera de 1693, la tormenta de los juicios de brujas de Salem había pasado, dejando tras de sí vidas destrozadas, familias rotas y una comunidad sumida en una profunda y perturbadora culpa. Las puertas de las prisiones se abrieron con un chirrido y los supervivientes volvieron a un mundo que los había traicionado. Regresaron a granjas y negocios arruinados, y a hijos que no los reconocían. También regresaron con vecinos que habían testificado contra ellos, que se habían beneficiado de la confiscación de propiedades y que habían presenciado las ejecuciones con piadosa aprobación. Esa era la nueva prisión silenciosa, una comunidad obligada a convivir con los artífices de su pesadilla. La alegría de la liberación se vio inmediatamente atenuada por el peso aplastante de la realidad. No hubo desfile de la victoria ni gran reconciliación. Solo quedaron las cenizas de un incendio que todos habían ayudado a avivar y en cuyos restos calcinados ahora todos tenían que vivir. La pregunta más apremiante flotaba en el aire, ¿y ahora qué? ¿Cómo puede una sociedad, cómo pueden los individuos, seguir adelante después de cometer un pecado colectivo tan monstruoso? La respuesta sería una lección magistral de disonancia cognitiva, un lento, doloroso y a menudo hipócrita avance hacia la absolución que revelaría tanto sobre la naturaleza humana como los propios juicios. Consideremos el destino de las acusadoras, las jóvenes que tenían la vida y la muerte en sus temblorosas manos.
No tuvieron que rendir cuentas. No hubo juicios por fraude, ni acusaciones de asesinato, ni humillación pública. El sistema legal, cómplice del horror, no podía castigar a sus principales testigos sin admitir su propio fracaso catastrófico. Así que las chicas simplemente fueron liberadas de sus funciones. Su poder, antes tan embriagador, desapareció tan rápido como había aparecido. Se esperaba que volvieran a la vida silenciosa y sumisa que habían conocido antes. Pero no se puede liberar a una bestia y luego pedirle que olvide el sabor de la libertad. Para algunas, el regreso a la oscuridad fue su propio castigo. Ann Putnam Jr., una de las acusadoras más prolíficas, responsable de más de 50 muertes, incluida la de Rebecca Nurse, ofrece el caso más impactante y conmovedor. En 1706, 14 años después de los juicios, se presentó ante la iglesia de Salem Village, epicentro del terror. A sus 26 años, su vida había sido de aislamiento y notoriedad. Nunca se había casado. ¿Qué hombre se atrevería a cortejar a la chica que había enviado a toda una generación a la horca? Sus padres y varios hermanos habían fallecido, dejándola completamente sola. El texto de su confesión, una lectura pública de una declaración escrita, se conserva. Es un documento impresionante de evasión psicológica. No admitió malicia ni cálculo. En cambio, se presentó como la víctima definitiva, afirmando que había sido engañada por Satanás y convertida en un instrumento para acusar a varias personas de un delito grave. Pidió perdón, afirmando que sus acciones habían sido cometidas por ignorancia y que se trataba de un gran engaño de Satanás. La congregación votó a favor de aceptar su confesión. Piénsalo, no asumió ninguna responsabilidad real, externalizando la culpa al diablo, la misma fuerza espectral que una vez afirmó haber visto. La comunidad, desesperada por encontrar una narrativa que los absolviera a todos, lo aceptó. Necesitaban que ella fuera una víctima, porque si era la autora, entonces todos ellos eran cómplices. Ann murió unos años más tarde, sola y destrozada. Su historia es la tragedia definitiva de la acusadora. Ejerció un poder divino durante un fugaz momento, pero eso maldijo el resto de su vida, dejándola con una vergüenza vacía e inquebrantable que ninguna declaración pública podría limpiar jamás. El verdadero trabajo de justicia no recayó en los tribunales, sino en los supervivientes y sus familias. Se enfrentaron a un muro de resistencia burocrática y social. El gobierno, avergonzado, tardó en actuar. Las colonias tardaron años en aprobar leyes que revocaran las condenas, las manchas legales de culpabilidad, y aún más en hablar de indemnizaciones. El proceso de restitución fue una lucha amarga, que puso al descubierto la cruda codicia y la hipocresía que habían sustentado todo el asunto. A muchos acusados se les confiscaron sus propiedades y se subastaron para pagar su propio encarcelamiento. Una ironía grotesca. Recuperarlas era casi imposible. Los nuevos propietarios, a menudo los acusadores o sus familias, se aferraban a sus ganancias ilícitas. La familia Porter, aliada de los Putnam, había ampliado considerablemente sus propiedades mediante la compra de bienes confiscados. No estaban dispuestos a devolverlos. La lucha por las indemnizaciones se prolongó durante décadas, un doloroso testimonio de que, aunque los temores espectrales pueden desvanecerse, el atractivo de la riqueza material no lo hace. Para muchos supervivientes, nunca se hizo verdadera justicia. Años más tarde recibieron indemnizaciones económicas insignificantes, un pago simbólico por una vida robada, un cónyuge asesinado o una reputación arruinada. Las cicatrices emocionales y psicológicas nunca se curaron. Así es la naturaleza humana. Al fervor inicial de un pánico moral siempre le sigue un lento y renuente proceso de rendición de cuentas, obstaculizado en todo momento por quienes se beneficiaron de la injusticia. Pero en medio de este panorama desolador, encontramos semillas de inspiración. Los hombres que finalmente encontraron el valor para detener la máquina. Sus historias son cruciales, ya que demuestran que incluso en la oscuridad más profunda, la razón individual puede imponerse. El primero y más importante fue Increase Mather, presidente del Harvard College y el ministro más influyente de Massachusetts. Irónicamente, era un hombre que creía en las brujas, pero también creía en las pruebas. En octubre de 1692, cuando los juicios alcanzaron su sangriento apogeo, publicó un tratado crucial, Casos de conciencia relativos a la personalidad de los espíritus malignos. En él, planteó un argumento revolucionario.
Es mejor que escapen 10 sospechosas de brujería que condenar a una persona inocente. Esto era una refutación directa de la lógica del juicio. Atacó la base misma del poder de las chicas, las pruebas espectrales. Argumentó que el diablo podía asumir la forma de una persona inocente y que, por lo tanto, las visiones y los sueños no eran pruebas suficientes para quitar una vida. Sus palabras, procedentes de la máxima autoridad intelectual de la colonia, dieron cobertura a otros que tenían dudas. Luego vino su hijo, Cotton Mather, una figura compleja que inicialmente había apoyado los juicios, pero que incluso él comenzó a retractarse, instando a la cautela. Pero la figura más inspiradora fue un comerciante de Boston, un hombre sin una posición religiosa destacada, pero con un inmenso coraje moral, Thomas Bradley. En una carta privada que tuvo una amplia difusión, desmontó sistemáticamente el proceso. Se burló de las chicas afectadas y de sus actuaciones, señalando su evidente fraude. Condenó a los jueces por su credulidad, defendiendo la razón frente a la superstición. Su carta fue una bomba del pensamiento ilustrado lanzada en el corazón de la teocracia puritana. Fue fundamental para convencer al gobernador Pepys de que finalmente disolviera el tribunal. Estos hombres no actuaron antes, un hecho por el que la historia debe juzgarlos. Pero su intervención final es una poderosa lección. Para detener un contagio social se necesita que figuras respetadas rompan filas, arriesguen su propio estatus y defiendan la razón cuando las emociones se han apoderado de todo. Ellos proporcionan el modelo a seguir para todos los denunciantes y voces disidentes que han surgido desde entonces. Esto nos lleva al secreto legal y psicológico más importante de Salem, el que realmente conecta 1692 con tu pantalla hoy en día, el principio de la evidencia espectral. No se trataba de un detalle menor, sino del eje central de toda la tragedia. La evidencia espectral era el testimonio de que el espíritu, o espectro, de una persona acusada, enviado por el diablo, había atormentado a la víctima. Solo la víctima podía verlo. Era, por su propia naturaleza, infalsificable. ¿Cómo se puede proporcionar una coartada para el propio fantasma? Esto creó un círculo vicioso perfecto de acusaciones. La prueba era la propia acusación. El testimonio emocional de la víctima se convirtió en la única prueba necesaria para la condena. El sistema estaba diseñado para creer incondicionalmente al acusador. Ahora, escuche el eco moderno. Está en el Departamento de Recursos Humanos, que opera bajo el lema, creer a todas las víctimas, sin un ápice de debido proceso. Está en la turba de Twitter que destruye una vida basándose en una única acusación sin verificar, donde la acusación en sí misma se toma como prueba de culpabilidad. Está en el Tribunal de la Opinión Pública, donde el testimonio emocional prevalece sobre los hechos, y exigir pruebas se considera una forma de violencia. La mecánica es idéntica. El espectro simplemente ha cambiado de forma. En el siglo XVII, era una bruja invisible que te pellizcaba por la noche. Hoy en día, es un ismo, o fobia invisible que se te acusa de albergar en tu corazón, un espectro interno que solo tu acusador puede ver y testificar. El círculo vicioso sigue igual. Tu negación solo demuestra aún más tu culpabilidad, poniendo de manifiesto tu falta de conciencia o tu fragilidad. El manual de Salem se está ejecutando en un servidor global y el número de descargas asciende a miles de millones. Esta es la conclusión definitiva, la inspiración que debemos extraer de esta oscuridad. La historia de Salem no es una anomalía pintoresca y supersticiosa. Es el modelo a seguir. Es un estudio de caso sobre lo que sucede cuando una sociedad abandona el debido proceso, las pruebas objetivas y la presunción de inocencia en favor de narrativas emocionales y la búsqueda de la pureza social. Las jóvenes de Salem no eran monstruos. Eran seres humanos que reaccionaban ante un sistema que no les ofrecía ningún poder. Así que utilizaron como arma la única moneda que tenían, su condición de víctimas. Aprendieron a representar su dolor de forma tan convincente que se convirtió en una herramienta de enorme control social. Hoy en día vemos esta misma actuación en todas partes. El objetivo ya no es la justicia, sino el poder. El objetivo es la eliminación, ajustar cuentas, ganar estatus, adquirir la propiedad o la posición de un rival. Todo ello bajo la bandera irreprochable de la victimización justa. El lenguaje es diferente, hablamos de justicia social en lugar de aflicciones espectrales. Pero los impulsos humanos subyacentes no han cambiado: el miedo al forastero, la envidia de los ricos, el resentimiento hacia los exitosos, la emoción de la turba,
la cobardía de la multitud y la astucia de aquellos que aprenden a dominar las nuevas reglas de la acusación. Todo está ahí, conservado en los registros históricos como una advertencia. Salem nos enseña que el deseo de encontrar y eliminar a las brujas es una característica permanente de la psique humana. Es un ansia, y siempre encontrará una nueva caza de brujas para justificarse. El único antídoto, entonces y ahora, es el compromiso difícil, poco atractivo y valiente de anteponer el proceso a la pasión, las pruebas a las emociones y el principio de que es mejor que 10 culpables queden libres que destruir a una persona inocente. Esta es la sabiduría ganada con esfuerzo, comprada con las vidas de 25 personas inocentes en Gallows Hill. No es solo historia. Es la advertencia más importante que tenemos para nuestra época. Los juicios nunca terminan realmente. Simplemente se han trasladado a una nueva sala.